Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a ETV, segunda edición. Mucho para poder compartir con ustedes y para contarles sobre todo de cara a la conversación que se viene avanzando en plenario de comisiones de cara a modificar el impuesto a las ganancias. ¿Cómo te va, Aman? Bien, muy bien. Acá expectante porque ahora en un ratito a Y las 2 de la Mariano tarde, también, que está en el plano. Hola Melina, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy a la tarde van a empezar con el debate, lo van a retomar de lo que sucedió el día martes. Van a estar presentes tributaristas para explicar un poco todos los puntos que tiene este proyecto. El detalle. Y mañana sí con sindicalistas, la última, bueno, una de las últimas reuniones del plenario de comisiones, luego a ver qué pasa si hay dictamen y la semana que viene puede haber sesión. Sí, claro. Bueno, vamos a saludar ahora que está con nosotros el diputado Pablo Yedlin, el titular de la cartera de salud, con mucha expectativa, muchos temas para poder hablar. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué dije? ¿Ministerio? Ah, mira, ya lo hice ministro. Bueno, por ahí. ¿Qué momento? No, ya fui ministro 8 años yo. Claro. Esa ya la viví. Ya, dejemos a otros. Dejemos a otros. A No, otros. A otros, exactamente. Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Para con nosotros ustedes. también, muy importante poder contar con usted después de tanto cambio, tanto revuelo en esta cuestión. Ahora vamos a hablar del impuesto a las ganancias y demás, porque obviamente es el tema por excelencia, pero me gustaría saber un poco cómo tomó todos los cambios que hubo a nivel responsables de lo que fue esa vacunación para privilegiados, los cambios que generó Alberto Fernández, las explicaciones que dio en la apertura de la Asamblea Legislativa. Bueno, fue muy desgraciado. La verdad que después de un año de muchísimo trabajo del equipo del Ministerio de Salud, tanto nacional como de todas las provincias y del sistema de salud público y privado de la Argentina, atendiendo una pandemia tremendamente agresiva que generó problemas en todo el mundo, con resultados bastante buenos para el país, para la condición de cómo estaba el sistema de salud, tomando decisiones a veces muy a tiempo, muy duras, como, qué sé yo, monopolizar la venta de los respiradores, el aumento en la producción por 10 veces de la capacidad de respirar. Argentina no tuvo problemas con los respiradores, cuando hubo países que salieron desesperados a buscar respiradores a China o a cualquier lugar. Argentina logró sostener eso, generar una integración público-privada en un sistema de salud tan fragmentado como el argentino y tener una letalidad definitiva, que son la cantidad de pacientes que se mueren, que se enferman por COVID y se mueren, relativamente aceptable. Digamos, puede ser mejor, puede ser peor, pero no ha sido tan mala, el sistema no colapsó. Y por otro lado, la Argentina avanzó en los convenios para comprar vacunas. Estos convenios requirieron, como ustedes se acuerdan, leyes en el Congreso específicas para que la industria nos quiera vender. Muchos países tuvieron que hacer lo mismo, la Argentina lo hizo también. Conseguimos vacunas, la vacuna de Sputnik, de Gamaleya, del país de Rusia, la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que además con transferencia tecnológica se produjo en la Argentina, hoy se está envasando en México. Lamentablemente los problemas en los suministros, la producción de los laboratorios impidieron que pudiéramos estar más avanzados en la campaña de vacunación, pero la campaña de vacunación lanzó, hubo irregularidades, como decís. Las irregularidades son gravísimas, pero son realmente pequeñas en relación al tamaño del proceso de vacunación que se lleva en Argentina. O sea, 4 millones de dosis, sí, 12, 20 personas se vacunaron en forma irregular en Buenos Aires. El ministro de Corrientes choca con vacunas en su auto. En Tucumán hubo 3 personas que no se debían vacunar, que se vacunaron. Lo digo porque soy de Tucumán. Pero en todas las provincias hubo algunas irregularidades. Beatriz Arlo dijo que le dieron la vacuna bajo la mesa. Después al final dijo que la mesa era muy alta y en realidad ella estaba debajo de la mesa y parece que la vacuna se la dieron a nivel de la mesa. Qué sé yo, anécdotas, mucho uso político de esto. Una oposición agresivísima en contra de las vacunas. O sea, yo no digo que sean antivacunas, digo que se pusieron en contra de la vacuna porque les parecía que eso golpeaba al gobierno. Lo hicieron de una manera durísima, mucha gente que no se quiso vacunar y que perdió inclusive la oportunidad de vacunarse y después terminó enfermando y muriendo porque tuvieron miedo, porque la vacuna, entre comillas, no estaba publicada en el Lancet. Ahora Chile está vacunando y es el ejemplo de toda Latinoamérica de cómo está vacunando, y la vacuna Sinovac no está publicada en Lancet y nadie dice nada en la Argentina y todo el mundo dice qué bien Chile, que yo también digo, ojo, qué bien Chile, porque no hace falta que esté publicada en Lancet para que la vacuna sirva. Lo importante es que la unidad regulatoria del país la autorice en base a los datos que tiene. Después la publicarán cuando quieran.
Pero me parece que hay una doble vara muy dura en la Argentina en este sentido. La oposición fue tremendamente agresiva en un país que está en grieta, entendemos eso, pero nos pareció que quizá había temas que era mejor no ponerlos en la grieta. Y bueno. Yo quería preguntarle también sobre los planes de vacunación, porque son complejos. ¿Cómo se diseña un plan de vacunación? ¿Cómo se puede garantizar? Bueno, lo que hemos visto en estos días de la Ciudad de Buenos Aires, la gran concentración que generó más preocupación frente al contagio. ¿Cuáles son las En temas que hay realidad, que tener en cuenta? el Ministerio de Salud de la Nación, que es quien compra las vacunas, y en el marco del Consejo Federal de Salud, donde están los ministros de todas las provincias, porque recuerden que aparte de la Argentina es federal y cada provincia es independiente de hacer con la salud lo que decida, pero en este marco del Consejo Federal de Salud, todos los ministros se ponen de acuerdo en una estrategia uniforme. Ese plan inicial de vacunación es el que establece esa famosa pirámide de los grupos a vacunar, que yo siempre digo es una pirámide, pero de ninguna manera quiere decir que hay que terminar un grupo para empezar otro. Lo hemos escuchado a gente en algunos medios periodísticos del sector privado de la Ciudad de Buenos Aires decir que a él le parecía que esto era secuencial, y no es secuencial, es escalonado. Escalonado. Empieza primero salud, después sigue salud, se agrega los grupos de mayores de 70 años, después se agregan los menores con problemas y se agrega seguridad y se agregan... O sea, y en un momento estás vacunando a todos los grupos. Ese es el plan de vacunación que la Argentina estableció. El problema es que detrás de ese plan de vacunación tienen que estar las vacunas. O sea, si vos vos esperabas 20 millones de dosis porque el contrato con Rusia decía 20 millones y te llegan 2 millones y estás 18 millones atrás. AstraZeneca, nosotros tenemos otros 20 y pico de millones que en teoría iban a empezar a llegar desde marzo. Están un poquito demorados, nos mandaron 1 millón antes, se portaron muy bien, van a empezar a llegar en abril. Cuando vos tengas ese volumen de vacunas, entonces ese plan no secuencial, sino simultáneo, se va a llevar adelante. Mientras tanto, la manta es corta y siempre nos está faltando en todos lados. Ahora, después de establecer eso y cómo se dividen las vacunas, que también se estableció ahí, digo, porque... Según la población se divide. Se hizo según la población, así se decidió. Se podría haber decidido, qué sé yo, vamos a priorizar a las provincias más débiles en su sistema de salud. Prioricemos Tucumán, el norte, Chaco, Formosa. Vamos a priorizar... No, prioricemos a las provincias que tienen sistema de salud con más personal, porque son más para vacunar, o que tienen población más envejecida, puede ser también. No, se decidió en el COFESA que iba a ser por población, para no generar ningún ruido. Eso se está llevando adelante y por eso a veces cuando uno escucha a algunos ministros que se quejan porque reciben menos según un nuevo criterio de distribución que no se definió en el COFESA, y uno dice, ¿para qué está el COFESA? De todas maneras, me parece que el problema no es el porcentaje de distribución, sino de vuelta el volumen total de vacunas que llegan, que todavía son pocas, pero que se van a ir acelerando. Después, cada jurisdicción, en lo que preguntabas vos, establece la estrategia táctica ya de la local, digamos. Claro, en el territorio. Vamos a abrir 3 o 6 o 10 o 20 o 1.500 vacunatorios, vamos a poner 10, 12, 20 administrativos, 4 enfermeras, 3, eso lo define cada uno. Y la verdad que en líneas generales de las 24 jurisdicciones, yo te diría, está bien, Buenos Aires, Cava tuvo una situación muy mala, pero después creo que la enmendó, ayer estuvo mucho mejor, y me parece que en líneas generales la gente se va contenta del proceso de vacunación, lo puedo decir por mi papi que tiene 89 años, la verdad que lo atienden bien, se sienten contentos, contenidos, y es una felicidad cuando llega el mensaje. Ven en la vacuna la esperanza de un año más normal, y la verdad que han pasado un año horrible, entonces me parece que en líneas generales eso funciona bien. El único tema, creo yo, que no es menor, es la urgencia que vamos teniendo, porque se viene la segunda ola y las vacunas no terminamos de arrancar, pero no terminamos de arrancar simplemente por eso. Diputado, lo escuchaba hablar recién de la fragmentación del sistema de salud, eso viene, si mal no recuerdo, de la década del 90, ¿no? Y de antes, yo creo que con Carrillo ya estábamos segmentados, porque en realidad cuando aparecen las obras sociales, Carrillo quería un sistema único de salud, y los sindicatos ya empezaron a tener obras sociales y desarrollaron el sistema privado, y entonces, bueno, desde ahí ya... Mi pregunta va a eso, ¿hacia dónde va el sistema de salud? Digamos, teniendo la experiencia que ahora se tiene con el tema de la pandemia, desde un sector del oficialismo se sugirió que es mejor ir hacia una unificación. Desde la oposición siguen insistiendo más con la lógica de la fragmentación. De hecho, hubo 2 diputados mendocinos que pidieron que las provincias puedan comprar
las vacunas, digamos, pasando por encima del Estado Nacional, si se quiere, como lo está sucediendo ahora. ¿Cuál es su punto de vista después de haber tenido también su experiencia de 8 años como ministro de Salud en Tucumán? Sí, la fragmentación es un problema del sistema de salud argentino, indudablemente, pero es una realidad que existe. Nosotros estamos fragmentados por el tema federal, lo dijimos antes, estamos fragmentados por la financiación, el sector público financiado por rentas generales, el sector de la seguridad social por aportes y contribuciones de los trabajadores, un sector pequeño pero importante, de privados por prepagas. Esa fragmentación de la financiación, a su vez, está subfragmentada, porque vos tenés, la seguridad social no es una sola, tenés 300 obras nacionales, 24 provinciales, la de las Fuerzas Armadas, la de las universidades, que además generan un combo de dispersión dentro del sistema de la seguridad social. Ese sistema es un sistema que por lo tanto es ineficiente y que podría ser más eficiente si se pusiera de acuerdo. No hace falta transformarse en uno solo para trabajar en equipo y en forma homogénea. Creo que el sistema de salud argentino tiene mucho todavía por hacer en trabajar en equipo que intentar alguna solución tipo unificada, tipo España o tipo Inglaterra, digo, porque no es que a veces me escuchan y dicen, no, eso debe ser una cosa socialista, cubana. No, a ver, Inglaterra tiene un sistema unificado, España tiene un sistema unificado, pero qué sé yo, hay otros países que también, como, qué sé yo, Alemania, que no está unificado, que tiene seguridad social, o Israel, que hoy está muy alabado por el tema de su vacunación, es un sistema con seguridad social. O sea, los países tienen distintos modelos. Nuestro modelo es mixto. Nuestro modelo es mixto. Podemos tener un sistema eficiente, trabajando bien, y mixto sí, podemos tenerlo. No es un problema esa definición. Me parece que la definición pasa por ver cómo hacemos que el sistema sea equitativo y sea eficiente. En cuanto al tema de la compra de vacunas provinciales, me parece que es un espanto, la verdad, el proyecto de ley. Lo he leído ayer. Es un espanto de todas maneras de ver, porque en realidad la Argentina tiene una ley de vacunas que establece que las vacunas las compra la nación, las distribuye a las provincias, es una ley en la Argentina eso. Eso no impide que algún privado, alguna farmacia compre vacunas de calendario, inclusive se venden en farmacias las vacunas de calendario, y cualquier provincia podría comprarlas también, no es ilegal eso. El tema es que no lo hacen porque como la nación se las da gratis, ¿para qué la va a comprar de vuelta a la provincia? Ahora, estas vacunas de COVID es distinto, no son vacunas de calendario, son vacunas autorizadas de emergencia por los organismos de control y los ministerios arregladas con país a país, con una serie de pautas, confidencialidad, prórroga de jurisdicción, hacerse cargo de las indemnizaciones. Todo ese paquete no se arregla, no es que el mercado, no es que hoy salís a comprar vacunas y tenés dónde vender. Porque detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué es lo que quiere decir Petri o Cornejo? ¿Quiere decir que la nación no quiere comprar vacunas? ¿Quiere decir que no sabe comprar vacunas y la provincia de Mendoza sabe? Porque aparte, como son mendocinos, ellos vienen diciendo que quieren separarse del país, quieren hacer su propia república, quieren comprar sus propias vacunas. Quizá vaya en ese sentido. Ahora, eso no guarda ninguna lógica. No van a conseguir comprar una vacuna en el mercado. Lo único que genera en la gente es la sensación, che, mirá, si estaría Cornejo, por ahí comprábamos vacunas en la farmacia. Para mí es más ruido en un tema que, insisto, deberíamos ponernos de acuerdo y no tener ruidos. Y en ese sentido, preguntarle también su reflexión sobre toda la información falsa que hubo en torno a las denuncias. Hoy justamente hay una audiencia pública, la Defensoría del Público, en este momento en simultáneo, que están abordando cómo impacta la información sobre la pandemia. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no?, en términos de salud pública, de que grandes medios de comunicación den información falaz, que no es verdadera, sobre todo? Bueno, es que los riesgos son que la gente pierda la confianza en la vacuna y no se quiera vacunar. Y que personas, nosotros lamentablemente hemos escuchado historias de personas que, teniendo criterio de vacunarse, no lo hicieron porque sintieron dudas generadas desde los medios de comunicación, desde una oposición absolutamente irresponsable, y que generaron que no se vacunaran y después algunos lamentablemente terminaron enfermándose. Ahora, también es cierto que sobre eso que está diciendo, y le preguntaba a Amanda, en algún momento se pensó, antes de que salieran publicadas las vacunas, en la fase 3, en los resultados en la revista de Lancet, en convocar a algunos referentes o del mundo de la cultura o del mundo de la farándula para, bueno, generar un gesto de confianza en la sociedad. ¿Esto se suele hacer? Sí. ¿Esto es habitual? Es habitual. La vacunación antigripal, por ejemplo, es muy común que no solamente los referentes políticos se vacunen como para dar confianza a la población, sino, qué sé yo, actores o deportistas o gente que la gente le tenga confianza o la conozca y dice, mira, si se la pone, yo me la voy a poner. Son métodos. La verdad que en este caso quizá es una vacuna hoy tan requerida, tan pedida, ya no hace falta. La gente hoy, el problema que tenemos es que tenemos menos vacunas de las que podemos poner.
pero en algún momento cuando estaba tan sospechada, cuando había tanto ruido y todo, no es un método ilógico, porque en definitiva uno debería buscar en lo posible que estos referentes sean de la edad y de las condiciones que deben vacunarse. Claro. No tiene mucho sentido, si vos vas a vacunar a mayores de 70, buscar referentes de 50 para vacunarlos en la campaña. Pero tomando esas precauciones, y que eso puede ser un método. Igual que los referentes políticos, el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores, dan tranquilidad que ellos, el ministro de Salud, por ejemplo, que se vacune. Y yo te pido que te vacunes. Si vos no te vacunás, y la gente dice, ¿por qué no se vacuna? ¿Y será que la vacuna no es tan buena? ¿Viste? Claro. Eso ocurre. Ahora, eso no, de ninguna manera está mal porque se hace abiertamente, a la luz del día y así explicitando que esto se hace así. Por eso esa persona se va a vacunar en un set televisivo y no en la cola como debe, como todo el mundo. No es un privilegio, es una forma de promoción. A mí me parece absolutamente, digamos, lógico. Y la verdad que en este momento ya no hace falta, pero en ese momento me parece que no era una cosa mal pensarla, digamos. Otra de las dudas que generó toda esta situación fue cuál iba a ser el criterio mediante el cual algunos funcionarios iban a estar priorizados según su riesgo de contagio, su exposición o incluso, bueno, enfermedades prevalentes o la edad, por sobre otros, porque se ha debatido por cada uno de los que integraba esa lista y tal vez algunos estaban bien vacunados y otros estaban mal vacunados, o sea, habían priorizado otros criterios. ¿Por qué no nos explica, digamos, qué se valora, sobre todo en la plana de los funcionarios, a la hora de decir, bueno, no, esta persona es conveniente que se vacune porque su rol es irreemplazable o porque tiene un riesgo de contagio mayor a otros desempeños públicos? En ese último renglón, digamos, del plan de vacunación, que es el personal estratégico, digamos, definitivamente ese personal estratégico que está ahí puesto es por cuando no cumple ninguno de los otros requisitos. Porque si vos sos personal estratégico pero tenés 70 años, bueno, entrás en 70 años. Si vos sos personal estratégico y tenés alguna condición de salud que te genera un riesgo, bueno, entrás en los otros. Acá estamos hablando de personal estratégico que justamente no cumple con todos los otros criterios y sin embargo decidís vacunarlo. Ahí, por supuesto, es subjetivo, porque alguien tiene que tomar la decisión, ¿sos o no sos estratégico? Lo que decidió ahora el Ministerio de Salud, después del tema con las vacunas, fue generar que cada personal que se considere estratégico y que quiera vacunarse debe hacer un pedido por escrito al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, y en ese pedido además declara que los datos ya no son más confidenciales. O sea, yo pido estratégicamente, porque soy diputado, y qué sé yo, y estoy por viajar a Manaus y quiero me parece que es un riesgo traer la cepa de Manaus de ahí, me parece que es mejor vacunarse, hago el pedido por escrito, el ministerio, el ministerio va a poder publicar y lo va a publicar esos datos, el ministerio decide y además se armó una comisión que va a evaluar a todos los que se aprueben por ese sistema. En esa comisión participo, porque participa el presidente de la Comisión de Salud del Senado, yo, la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Mirta Roses, un representante de OPS, un representante de UNICEF y un representante del Comité de Ética del Ministerio. Ese grupo no es que va a decir, nosotros no vamos a decidir si sí o si no, pero sí vamos a tener permanente acceso a quiénes son aquellas personas que solicitan y son aceptados. Este criterio se usa en la nación. Las provincias están invitadas a hacer un sistema similar o decidir, qué sé yo, que el gobernador es esencial en una provincia, que los intendentes lo son o no, y es una decisión que toman el gobierno de esas provincias y sus ministros de salud. Le quería preguntar también porque hay otros proyectos que anunció el presidente que eran necesarios discutir. Uno tiene que ver con la Ley de Educación Superior y pensar también el impacto que puede tener la nueva forma de comunicación y de educación también que se va viendo alrededor de la pandemia. Preguntarle porque, bueno, tiene mucha experiencia porque es docente en Tucumán y porque también hay experiencias muy particulares en las provincias que pueden enriquecer la forma de entender, en este caso, la salud pública como una formación de grado. ¿Cómo piensa se va a ir desarrollando esa agenda que planteó el presidente haciendo foco en la educación superior? Y es la agenda de futuro, ¿no? Y de verdad es que la Argentina tiene en este sentido una educación superior de muy buen nivel, pero la verdad que con alguna inflexibilidad en los cambios o en las modificaciones. Es muy, digamos, dura o difícil de modificar, ¿no? Es muy difícil cambiar la currícula de alguna carrera, es muy difícil generar carreras más modernas. La sociedad avanza a un ritmo, las universidades tienen un ritmo un poco más lento.
Me parece que eso es importante. Nosotros, por ejemplo, nos encantaría que dentro del artículo 31 de las leyes, de las carreras, que son aquellas carreras que tienen que ver, como la medicina, que tienen que ver con, digamos, la salud pública y que tienen una observación de la CONIAU mucho más estricta, justamente para garantizarle a la población que los egresados de medicina, odontología, qué sé yo, y bueno, nos encantaría que enfermería forme parte de esa, por ejemplo, es una cosa que es una deuda que tenemos con la enfermería en la Argentina. Tenemos pocos enfermeros además, tenemos que promover la enfermería. Nosotros tenemos un proyecto de ley en la Comisión de Salud para discutir justamente un proyecto para fomentar. Deberíamos tener, nosotros tenemos 4 enfermeros por cada 10.000 argentinos. ¿Qué sé yo? Estados Unidos tiene 100 y pico. Chile tiene 20 y pico. Perú tiene 4 cada 10.000. Muy poco, nada, no nada. se puede atender a nadie. Y por supuesto además tenemos un tema de profesionalización de la enfermería. Sí. Tenemos enfermeros auxiliares, profesionales y licenciados o universitarios. Bueno, ahí tenemos también en cuanto a los profesionales, el porcentaje de profesionales en la Argentina es menos de la mitad. Y, qué sé yo, Estados Unidos 80%. Este es un problema, pero es un problema que tiene una base en el cual no hemos jerarquizado el rol del enfermero en la Argentina. Entonces cuando vos decís, nosotros tenemos que sea un orgullo ser enfermero, que la gente quiera. Un país donde necesitamos enfermeros en el sector privado, en el sector público. Hoy un enfermero tiene trabajo en donde quiera, en la Argentina y en el mundo. Y sin embargo, muchos chicos que quizá tengan la vocación, terminan el secundario, no lo ven como una salida laboral atractiva. Exactamente. Es un error. Diputado de la Cámara de Diputados, está en pleno debate del proyecto para modificar el impuesto a las ganancias, subir el piso a 150.000 pesos. Bueno, quiero saber su opinión sobre cómo se está desarrollando este debate. Si bien usted es un especialista en otro tipo de temas, pero bueno, van a ser todos los que tienen, todos los diputados, los 256, que tienen que votar tal vez la semana que viene. Para mí es un proyecto muy bueno. Yo absolutamente, obviamente es un tema que aparte hace mucho lo veníamos diciendo, pidiendo. Ha sido promesa de campaña de varios presidentes, no todos la han cumplido, esa es la verdad. Hoy me parece que el gobierno viene a cumplir con esto. También fue un proyecto también, nuestro presidente de la Cámara también tiene detrás de esto una larga historia. Y por supuesto lo vamos a acompañar, estamos viendo algunos detalles. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante y estoy intentando ver. Ustedes saben que cuando empezó la pandemia, hicimos una pequeña modificación en la ley de ganancias en el cual las horas extras y guardias del sistema de salud no estaban incluidas. Claro. Es una necesidad muy importante para el sistema de salud argentino porque muchas veces cuando un médico hace una guardia más, esa guardia se la termina llevando el impuesto a la ganancia, entonces decide no hacerla. Y nosotros necesitamos esa guardia. Entonces, realmente un incentivo. Esto fue muy bueno, durante la pandemia esto se fue renovando. La última renovación terminó en diciembre. Hoy entendemos que no está renovada, por lo menos no ha habido una prórroga por decreto del Poder Ejecutivo aún. Y nos parece que quizá podríamos dejarlo fijo, ya que renovamos esto. Ese tema para el sistema de salud sería un enorme. Así que es un temita de salud metido en el tema de ganancias, pero que es importante para el personal de salud de la Argentina, porque mucho de lo que se hace en salud se hace en hora extra o se hace en guardia. ¿Ya lo habló usted con Massa? Estamos trabajándolo, sí. Hablé mucho con Ariel Rosenberger de La Pampa, que está de vicepresidente de la comisión, que tiene algunos proyectos en este sentido y bueno, estamos viendo si podemos agregar esa modificación. ¿Y la articulación con el movimiento obrero cómo la va percibiendo en estas 2 semanas intensas de reuniones, por lo menos? No, yo creo que obviamente el movimiento obrero siempre ha entendido que el salario no era una ganancia, siempre ha estado esto en discusión. Yo creo que hay salarios que sí son ganancias, depende del valor, es progresivo, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. O sea, quiero decir, cuando uno más gana, más paga, más tributa. Eso no nos pasa con la mayoría de los impuestos en la Argentina, sobre todo el IVA, que es absolutamente regresivo. Entonces, la Argentina tiene que ir a un sistema fiscal progresivo, que los que más ganen seamos los que más paguemos de impuestos. Está bien en la Argentina, eso es positivo de este impuesto. Lo que pasa es que hay límites en donde, claro, con un marco inflacionario como el que tiene la Argentina, muchas veces son vencidos rápidamente y entonces ahí terminan pagando gente que no debería. Y se nos escapan por ahí los que deberían pagar un poco más. Me parece que ese es el gran desafío general fiscal de la Argentina y sobre esto me parece que este tema es importante, se monta en eso. La Argentina, a pesar de la enorme necesidad de recursos que tenemos en una crisis como la que estamos viviendo, toma una decisión apropiada porque aparte este dinero se va a volcar inmediatamente al consumo. Y ese dinero que se volca al consumo genera economía, digamos. El dinero que circula es el que mueve la economía. Y esto es definitivamente la gente que no va a gastar esto en pagarle al fisco. Esa plata, si bien por ahí se pierde directamente en el fisco, después se recupera en la activación de la economía. Y respecto a los jubilados, que algunos de ellos van a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, por eso
Eso también es un tema muy interesante, digamos, los jubilados. ¿Habrá algún límite, habrá algún nivel de jubilados que por ahí, viste, sí podamos considerar? Hay algunos jubilados en Argentina que ganan mucho, pocos. Poquitos, claro. La gran mayoría ganan muy poco. ¿Y los autónomos debieran ser comprendidos en algún proyecto que haga que también puedan tener mayor poder de salario? Mira, en realidad lo que nosotros necesitamos en la Argentina es que los salarios superen un poquito a la inflación. Ese es el gran desafío que tenemos en la Argentina. Y creo que es una propuesta clara de nuestro ministro de Economía, de Guzmán y del sistema. ¿Cómo hacemos para que los salarios superen un poquito la inflación? No mucho, pero un poquito, que vayamos recuperando en ese sentido. Y entre otras cosas lo que tenemos que hacer es controlar la inflación, ¿no? Que creo que en ese sentido... Sí, algunas actividades particularmente, ¿no? Porque que hoy la clase pasiva esté, digamos, dividiendo sus ingresos entre pagar algunos gastos de la casa o medicamentos. Hoy un jubilado, gran parte de su jubilación la termina gastando en los gastos domésticos o en la canasta de medicamentos. Bueno, ahí hay un gran desafío para el sistema de salud, ¿no? En el sentido de ese, me parece que PAMI viene trabajando, PAMI y las obras sociales que atienden también a jubilados. Me parece que nosotros tenemos que hacer, los medicamentos son en esta clase pasiva un porcentaje muy importante del gasto. Entonces, si nosotros pudiéramos realmente garantizar que la seguridad social o los sistemas de salud públicos de las provincias pudieran, y de todas las jurisdicciones, garantizarle esos medicamentos esenciales, o sea, por ahí no un medicamento que no sea esencial, pero el medicamento de la hipertensión, la diabetes, estas enfermedades que son el colesterol, todas estas cosas que necesitamos cuidar, me parece que esa solución tiene que pasar por el sistema de salud, garantizando ese acceso a los medicamentos. PAMI algo ha hecho en este sentido, importante, y me parece que en ese sentido tenemos que seguir trabajando en esa línea. Definitivamente, como lo decía el presidente el otro día en su primera reunión acá en la Cámara, cuando dijo que nadie debería verse obligado a elegir entre pagar las tarifas o comprar alimentos. Bueno, esto es exactamente igual. Nadie debería verse obligado a dejar de tomar el medicamento o, como hemos visto, tomar menos de lo indicado para que te dure. El defensor de la tercera edad había revelado un informe donde decía que en la gran mayoría de los jubilados, si en promedio tenían 10 remedios para tomar, terminaban consumiendo al menos 6. O sea, dejando de lado 4 que ellos mismos, bajo su criterio económico, bueno, decían, bueno, esto yo no puedo, no está dentro de mi alcance. Y es dramático que sea así, ¿no? Después de haber trabajado toda la vida. Absolutamente, es una injusticia, otra injusticia que vive la Argentina. Otro tema que tenemos que seguro que hay de fondo es que debemos intentar evitar, esto ya es un comentario médico, que las personas no deberían tomar 10 medicamentos, ¿no? Es una locura tomar 10 medicamentos. Pero de todas maneras, sí, todo lo que te indican deberías poder tomarlo. Diputado, le he escuchado decir que el oficialismo, el bloque que usted integra, no tendría inconvenientes en que la ministra de Salud, Carla Bisotti, venga al Congreso a explicar qué pasó con el vacunatorio VIP y el proceso que sigue con la campaña de vacunación. ¿Qué hace falta para que esa visita se concrete? No, o sea, la visita ha sido cursada, la invitación ha sido cursada al presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara se la ha enviado. La doctora Bisotti estuvo la semana pasada con COVID, se ha recuperado, hoy está de vuelta en actividades y está dispuesta a venir. Bueno, obviamente necesitamos que la Cámara empiece a tener, todavía no tenemos protocolo de reuniones y nada, así que me imagino que una vez, si esto de ganancias logra generar que el Congreso vuelva a funcionar, que la verdad que para mí es realmente muy duro. Hemos pasado un año en este tema de, yo no quiero decir chantaje, pero en este tema de, ya lo dije, de la oposición diciendo qué temas sí, qué temas no, cuándo podemos reunirnos, cuándo no, qué presencial, qué no presencial. Para mí las sesiones mixtas, como están establecidas, son absolutamente transparentes, claras, suficientes, útiles para tratar cualquier tema. Diputado. Cualquier tema. Entonces me parece que este tema sí, este tema no, deberíamos terminarlo de una vez por todas y trabajar normalmente en forma mixta, porque la pandemia va a seguir, no vamos a vacunar a todos los diputados de riesgo antes de esto, y bueno, entonces tenemos que permitirles que todo el mundo participe, porque si no, no estamos contra el diputado. Hay una idea de la antipolítica, lo estamos embromando al diputado, porque no, estamos en contra de la representación que ese diputado tiene, que son decenas de miles de argentinos que pusieron en esta persona la esperanza de que esas voces sean escuchadas en el Congreso. Cada vez que le decimos que no, porque vos sos de riesgo y no te vamos a vacunar y tampoco podés hacerlo en forma remota, le estamos diciendo que no a decenas de miles de argentinos que votaron por esa persona.
Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy un amable. gusto. Igualmente. Bueno, vamos a recordarles una diplomatura que en convenio con la Cámara de Diputados se va a estar llevando adelante, se va a estar ofreciendo con modalidad virtual. Es un diploma de estudios avanzados en gestión parlamentaria y políticas públicas por parte de la Universidad de San Martín. Es un convenio de colaboración y capacitación firmado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco. El miércoles 10 de marzo se pudo lograr abrir la inscripción para esta diplomatura. Es la 7ª edición y arranca a cursarse el 5 de abril, así que si tienen ahí hay un mini mail, miren diplomatura.icap@hcdn.gov.ar y ahí está la página web para poder tener más información si es que quieren inscribirse en esta diplomatura. Bueno, cuidado que Marian, un segundo. Estamos haciendo algunas mudanzas adentro del estudio. Está Maya trabajando con una audiencia muy importante que está llevando adelante la Defensoría del Público. Gran parte de esa audiencia es de forma virtual, pero Maya tiene más detalles. Así es, Meli, la audiencia que se está realizando el día de hoy va a tener 2 jornadas de duración durante hoy y durante el día de mañana también, ya que son 105 personas las que se anotaron para poder expresarse y exponer su discurso. Cada uno va a tener 5 minutos para poder hablar y decir lo que piensa respecto de los medios de comunicación. Recordemos que la funcionalidad de la Defensoría del Público, de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual, que es la que lleva adelante justamente la audiencia que nos convoca el día de hoy, el objetivo es que el público, que la audiencia pueda expresar cómo ve el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual. La Defensoría, como sabemos, está no para aplicar sanciones, sino que es justamente para poder establecer un diálogo a raíz de lo que va escuchando, de lo que piensa el público, lo que piensa la gente al respecto. La temática del día de hoy, Meli, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Tiene que ver con algo que nos compete en este contexto, porque tiene que ver con la pandemia, el funcionamiento de los medios de comunicación durante la pandemia. De hecho, Miriam Lewin, que es la defensora del público, ella expresó que lo que se va a tratar en la temática de hoy es no solo el tratamiento de los medios de comunicación en la pandemia, sino también poder escuchar cómo se hicieron los abordajes de los medios de comunicación en cuanto a la comunicación del COVID, en cuanto a la campaña de vacunación, cómo se trata esa comunicación en los medios. Y la función de la Defensoría es, bueno, escuchar, ver lo que está pasando y también elaborar recomendaciones para que los periodistas, como nosotros, por ejemplo, sepamos a quién podemos acceder si queremos llevar a un profesional a un estudio, a un piso de televisión, o si queremos dar información a través de la radio y cómo debemos hablar correctamente para que el público esté bien informado, ¿no? Con calidad de contenido. Por ejemplo, hay una duda cuando uno dice cómo vamos a comunicar el tema de las vacunas. ¿Vamos a mencionarlas por el país de origen o las vamos a mencionar por el nombre del laboratorio? Toda esa información es la que nos brinda justamente la Defensoría del Público para que podamos comunicar con un contenido de calidad. Sí, sin dudas, Maya, esas cosas a las que haces mención vos son de vital importancia porque esto además es un debate que se está dando en el mundo entero, el rol que están cumpliendo los medios en cada uno de los países que están atravesando la pandemia, pero no por esto creer que los medios somos quienes somos los responsables de algunas decisiones que se toman a nivel gubernamental, ¿no? Tampoco confundir el árbol por el bosque. Me parece que está bueno, que es un debate que es necesario, que es interesante de dar, porque todos tenemos la responsabilidad de ser absolutamente objetivos, más cuando informamos en cuestiones científicas, pero no por ello pasar por alto decisiones que no son responsabilidad de los medios, sino de aquellos que justamente tienen esa función. Te agradecemos y en un ratito volvemos con vos. No hay por qué, Meli. Hasta luego. De hecho, es un debate mundial. Sí. Bueno, hoy es el 11 de marzo, es el Día Nacional
contra la violencia en los medios. Es un proyecto que se impulsó y se aprobó en el 2015 y tiene que ver con la Defensoría del Público principalmente, ¿no? Porque lo que conmemora es el día que se aprobó la ley 26485, que es la ley integral contra todas las violencias, pero lo que manda en definitiva a hacer esta ley de reconocimiento de este Día Nacional contra la Violencia Mediática es la formación. Y parte de esa discusión es la que las audiencias públicas de la Defensoría del Público intenta poner sobre la mesa. Y hay que recordar que la Defensoría está como monitoreada y es parte de una institución, si bien es autónoma y autárquica, que depende del Congreso de la Nación. Hay una bicameral que la nombra a quien ocupa el puesto de Defensoría del Público, ahora es Miriam Lewin. Estuvo 2 años intervenida, sin funciones, en definitiva, y desde que se fundó aquella primera Defensoría del Público ya se hicieron 25 audiencias que abordaron un montón de temas, cómo hablar sobre incendios y medio ambiente, cómo hablar sobre violencia de género, cómo hablar sobre discriminación, sobre afrodescendientes, y ahora están con el debate sobre la pandemia. Sí, es sumamente importante darnos todos ese debate y con mucha responsabilidad. Bueno, Miriam es una colega muy querida, muy formada y muy capaz, así que seguramente sus actividades vinculadas a la Defensoría del Público estén a la altura. Bueno, nosotros nos metemos en ganancias porque es el tema que sigue siendo de los más relevantes esta semana en actividad parlamentaria. Hoy también va el plenario de comisiones a trabajar alrededor de otras reuniones tendientes a escuchar a los tributaristas. Es el rol de los tributaristas hoy. Hoy, Melina, es el día de los números. Si los diputados se quieren sacar dudas sobre el impacto fiscal, sobre cómo se va a financiar el proyecto, sobre cuánto dinero va a volver al fisco luego de estas deducciones de ganancias, es hoy el día. Hay tributaristas de distintos sectores. Y bueno, son los que le van a poner números concretos al proyecto de ley del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ¿no? Por lo cual, yo te diría que es el final de la ronda técnica de la discusión. Mañana vienen los sindicatos obviamente tienen una postura tomada, vienen reclamando por la eliminación de ganancias desde hace muchísimo tiempo. Sí, sin dudas. Desde la tablita de Machinea, yo te diría, que fue ministro de Economía. El 97. De la Alianza, claro. De la Alianza anterior, 99-2000. Así que estamos hablando de muchísimo tiempo de discusión sobre este tema. Pero es interesante porque al hablar concretamente de números uno tiene un panorama mucho más real de la población, el costo fiscal, qué significa, quiénes quedan afuera, cuánto dinero en definitiva se va a poder reincorporar a través del consumo. Bueno, son todos temas que hoy seguramente vamos a poder estar aclarando a partir de las 2 de la tarde cuando este plenario de comisiones se ponga a trabajar escuchando a los tributaristas. Está al otro lado el diputado Torello. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Estamos, metiéndonos de lleno en el tema del impuesto a las ganancias, la modificación, este texto que envió el presidente de la Cámara de Diputados. Hemos seguido hasta aquí el trabajo del plenario de comisiones, pero también las reuniones de los sindicalistas, y hoy es el turno de los tributaristas para empezar, como decía recién nuestro compañero Mariano, a hacer un cuadro mucho más minucioso y más detallado de los números que significará esta modificación. Sí, eso está claro que va a ser así, pero tampoco tenemos muchas más certezas de las que hemos tenido el otro día en el intercambio, que desde nuestro punto fue un poco limitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, que no nos da la cantidad de tiempo que estábamos queriendo tener nosotros. Espero que hoy con los tributaristas todo esto venga mejor y que podamos también hacer una serie de propuestas que estamos preparando desde el bloque de Juntos por el Cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio, para que esto pueda ser mejorado, esta propuesta del presidente de la Cámara. ¿Qué cuestiones concretamente a ustedes dentro del bloque que usted integra les interesa que los tributaristas, o sea, los especialistas en impuestos puedan aclarar? ¿Cuáles son los temas que para ustedes todavía necesitan mayor minuciosidad como para poder avanzar con este proyecto? Bueno, básicamente costo fiscal. El oficialismo dice que va a ser 41.000 millones. La realidad es que esos 41.000 millones, con las propuestas nuestras, creemos que va a ser bastante más.
también no nos respondieron de cómo va a ser financiado todo esto, ¿cierto? Porque Argentina hoy no tenemos acceso a crédito internacional, no podemos emitir, y me parece que está agotado todo lo que sea financiación, nueva financiación acá en Argentina, con un mercado muy chiquitito que tenemos. Así que la realidad es que queremos saber básicamente cuánto sería el costo fiscal de todo esto y cómo se financiaría. Hemos escuchado por ahí, tampoco tenemos mucha certeza, de que esto lo terminaría financiando la no baja del impuesto a las ganancias a las empresas. Cosa que desde nuestro punto de vista, en el fondo, es pan para hoy, hambre para mañana, porque las empresas, además de que han sido atacadas por este gobierno durante todo el año con una serie de impuestos, subas de alícuotas, etcétera, etcétera, terminamos, eso está corriendo la inversión, pero si además este año que iba a bajar del 30 al 25, las ganancias de las empresas no lo bajan, también vuelve a atentar con eso. Así que tenemos un montón de dudas que esperemos que los tributaristas probablemente las evacúen y después ver si todas las propuestas que estamos haciendo nosotros, como todo el tema de que se incorpore a los autónomos, que son casi 500.000 autónomos que están dando vueltas, que no estarían equiparados, también vamos a ver cómo termina todo este juego de... Obviamente sacando de juego de que nosotros estamos de acuerdo, que se le dé un alivio a la gente, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle, porque ayer justamente autoridades de su bloque, de su interbloque, en definitiva, se juntaron con el presidente Sergio Massa, el presidente de la Cámara, le presentaron un pliego de propuestas, son 5 puntos. En caso de no poder incorporar todos los puntos que ustedes proponen, que tienen que ver esto que decía usted, ganancias y algunas cosas, los autónomos y algunas cosas vinculadas con ítems para descuento y deducción del impuesto, incrementar el alquiler que se deduce del 40 al 60, de no cumplirse la posibilidad de que todos los puntos se incorporen, ¿van a tener un dictamen propio o están de acuerdo en la importancia que salga un único dictamen que acompañe con algunas de todas las modificaciones que proponen? Bueno, yo voy a hablar en principio a título personal, no a título de interbloque. Yo soy de la idea de que todas estas propuestas que estamos haciendo solamente van en la línea de tratar de ser lo más justo, ¿cierto? Yo creo que el impuesto a las ganancias es el más progresivo de los impuestos y es el impuesto que a mí particularmente más me gusta. Entonces me parece que hay que cuidarlo mucho y que tiene que ser para todos. Es absolutamente injusto que estén afuera, por ejemplo, dentro de las propuestas que estamos haciendo, que queden afuera los autónomos, que los jubilados tienen que estar todos exentos, los que se jubilaron después de 30 años de aporte, y no así las jubilaciones de privilegio, los regímenes especiales. Esos no, yo creo que no, porque están equiparados a los jueces muchas veces. Entonces a mí me parece que hay un montón de propuestas que estamos haciendo que van en línea con lo que nosotros creemos que es mucho más justo, y si no se dan, probablemente yo soy de la idea de ir con un dictamen de minoría en ese sentido, aprobarlo en general y en particular ir con otro tipo de propuestas. Nosotros creemos que tiene que ser así porque me parece que es absolutamente lógico. Diputado, buenas tardes. Mariano Espesapri lo saluda. ¿Tendría algún costo político la oposición en caso de no apoyar el proyecto de ganancias, dado que es un tema que está muy instalado en la sociedad? Digo, todos los gremios tienen trabajadores implicados o que son afectados por este impuesto desde salarios que no son tan altos hoy, ¿no? Se ha dejado de estar mucho esa escala, también por una cuestión de inflación. Entonces la consulta concreta es, si la oposición no apoya, ¿tendría un costo político por no apoyar? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que, primero, nosotros conceptualmente estamos de acuerdo. Así que, en realidad, nosotros apoyamos esto. Así que yo no veo, desde mi punto de vista, a lo mejor políticos más antiguos que yo en la política, ¿no? Porque soy bastante antiguo, pero políticos más antiguos que yo pueden pensar distinto, pero yo creo que no pagaríamos ningún costo político, porque en el fondo nosotros queremos aliviar a todos, no solamente a los que ya que están incluidos en esta propuesta,
sino aliviar a mucha más gente. Así que por lo tanto no creo que paguemos costo político. Podemos llegar a pagar costo político si no peleamos por todos los demás. Y con respecto a los sindicatos, está más que claro que los sindicatos a nosotros no nos acompañaron nunca. Eso me parece que es una cosa más que obvia. Y así que nuestra relación con los sindicatos siempre va a ser de diálogo, siempre va a ser de respeto, sabiendo de que siempre van a estar en contra nuestro, porque nosotros consideramos, o por lo menos yo particularmente, yo considero que los sindicatos son parte de la responsabilidad de que no se pueda generar más empleo en la Argentina por la rigidez que tienen en todas las leyes laborales, todo lo que proponen permanentemente. De hecho, un ejemplo de ellos es la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo la destrozó el gremialismo. ¿Por qué? Porque se metieron en todo, en cosas que eran totalmente, bueno, ya lo hemos discutido 1000 veces, cosas que eran totalmente libres, con el tema de que la persona puede querer volver, en vez de estar en su casa puede querer volver, o sea, todos los beneficios. Le doy un ejemplo así rápido para si quiere pasar después. Por ejemplo, la persona que está trabajando en su casa, lo que le generaba un beneficio a la empresa, porque no tenía que tener un lugar físico, no tenía que tener una serie de costos, resulta que esa persona de repente a los 5, 6, 7, 8 meses quiere volver al lugar de trabajo y la empresa tiene que hacerlo. Usted calcule empresas de 300, 400 personas. De repente todos se ponen de acuerdo, porque esto es más o menos así, se ponen todos de acuerdo y de repente tiene que volver a tener 300, 400 personas otra vez en una oficina. Entonces nadie puede planificar, nadie toma, es complicado. Se está refiriendo al ítem de la reversibilidad, ¿no? Esto de que el empleado, digamos, con que solamente él desee volver, esa situación ya tenga que dársele un lugar. Lo que ustedes planteaban era que fuese conversado por las dos partes, ¿no? Negociable entre las dos partes, el empleado y la empresa. Pero bueno... Como tiene que ser. A mí me parece que eso es lo más razonable que hay. Por eso la imposición de un solo lado y la rigidez tienen los sindicatos en la Argentina, independientemente de, bueno, yo soy idea de la libertad de afiliación, ¿no? De que el que quiera estar en un sindicato que esté y el que no quiere estar no esté. Y fíjese lo que pasó en Brasil, donde dieron libertad, se cayó el 92% de la afiliación y se acabó el problema y hay mucho más libertad para dar trabajo. La verdad que no comparto eso, ¿no? Pero volviendo al tema de ganancias, sí. A mí me parece que el camino es incluir a toda esta gente, autónomos, jubilados, etcétera, etcétera, en eso. Y bueno, después también el tema de la actualización, porque si seguimos con la actualización del RIPTE, con la teoría del gobierno de que con aumentos del 28-30% para este año le van a ganar a la inflación, bueno, hablemos con todos los economistas de todos lados, menos los oficialistas, y nadie está hablando de una inflación de menos del 40-45%. Diputado, pero justamente preguntarle, ¿no? Porque la modificación del 2017, cuando se modificó en gran término la ley de impuesto a las ganancias, se incorporó la actualización a través del RIPTE, es algo que ya viene en la ley de la última modificación. ¿Le parece que hay margen para discutirlo, revisarlo 2 años después? No lo van a hacer porque yo pienso que este tema es absolutamente electoral. Este tema es electoral, o sea, es más que claro que es electoral. Porque justamente si no lo dirían, mi propuesta es que sea trimestral la actualización por el IPC. Al 4% de inflación mensual, en 6 meses es un 24% de atraso. Así que si lo vamos a hacer por el RIPTE y cada 6 meses, adiós ganancias, en un año y medio están pagando de vuelta todos. Entonces la realidad que no creo, y aprendiendo por a lo mejor de algún error, como dije el otro día, me parece bien que me lo hayan resaltado como me lo resaltaron, de que fue un error lo de ganancias cuando fuimos nosotros. Nosotros asumimos que cometimos errores y justamente con la experiencia de que cometió el error se lo queremos ofrecer al gobierno que insiste en cometer el mismo error que hicimos nosotros. Pero si la paritaria docente fue firmada, la paritaria nacional, que es una de las referencias, terminó siendo firmada alrededor del 34,5%, da ahí una pauta a la actualización.
Es lo mismo, 34 está por 10, 15 puntos por debajo de lo que se espera de inflación de todas las consultoras, pero igual no tiene mucho sentido discutir. La propuesta nuestra, o sea, la propuesta no es mía, es que sea trimestral y por el IPC. La del bloque es semestral y por el IPC. A mí me parece, por el IPC, indudablemente el gobierno no lo quiere hacer, porque sabe perfectamente que ese famoso presupuesto que hicimos y que votamos, yo lo voté en contra, vuelvo a repetir, sé que no se vota en contra del presupuesto, pero la verdad que era un dibujo, y la verdad que yo quiero estar tranquilo conmigo mismo. La realidad es que ese presupuesto que está diciendo que va a haber 29% de inflación, la verdad que creo que, no sé quién lo cree, pero no lo cree nadie, ya con prácticamente 8% de inflación en los primeros 2 meses y con lo que viene, porque además el gobierno no afloja con la suba de combustibles y todos sabemos qué pasa con los combustibles. Así que bueno, yo por ese lado lo veo bastante complicado al gobierno para llegar a esa supuesta meta del 29% y un tipo de cambio oficial de 102, que puede llegar ahí, pero eso me está haciendo acordar a José Bergelbart cuando hablaba de inflación cero, y después vino nuestro amigo Rodrigo. Usted, Amanda, es joven, pero mejor si ha leído lo sabrá. Sí, lo he leído, sí. Vino el famoso Rodrigazo. Y bueno, vamos en camino de algo medio parecido, no hay ninguna duda. Estamos todos con los precios regulados prácticamente congeladas hace 1 año y medio, más de 1 año y medio que están congeladas, y estamos hablando del 9%. Tenemos un año electoral por delante, uno entiende un montón de cosas, pero no es la salida para el país. Diputado, hablando de entender, usted hablaba al comienzo del impacto fiscal y la preocupación por el impacto fiscal con una mirada fiscalista que tiene en general su bloque, Juntos por el Cambio. Ahora, también están pidiendo modificaciones al impuesto de las ganancias que implicaría más impacto fiscal, más erogaciones para el Estado. ¿No es medio contradictorio ese discurso? No, porque nosotros proponemos baja de gasto. Yo propondría baja de gasto. Ahí estoy presentando un pedido de informe, por ejemplo, que estaba Aerolíneas Argentinas, está repartiendo comida. ¿Usted sabía? No. Bien. ¿Me puede explicar qué hace Aerolíneas Argentinas haciendo donaciones de comida cuando hay que darle 650 millones de dólares por año? O sea, la realidad... ¿A quién? No quiero que me conteste, sino simplemente lo pongo en ¿Pero a quién le mesa. reparten comida? No entendí eso, diputado. ¿A qué se refiere? Hay Aerolíneas Argentinas, no me acuerdo a quién, Aerolíneas Argentinas, está hoy en las noticias, o ayer, no sé, hoy o ayer. Sí. Aerolíneas Argentinas hace donaciones de comida, no sé si a comedores o a quién, pero está haciendo donaciones de comida. ¿Me quiere explicar por qué Aerolíneas Argentinas hace donaciones de comida? No, bueno, pero si no sabemos digamos, qué sé yo, tal vez ellos están entre descartar las comidas de los vuelos y entre generar una donación, no le veo la incompatibilidad. No justifiquemos. No, yo no lo justifico, porque yo no trabajo para Aerolíneas. No, por eso. Pero tampoco conozco el detalle de lo que usted está diciendo, pero me parece que usted tampoco. Por eso les comento, por eso cuando me preguntan qué es lo que proponemos nosotros por el tema del costo fiscal, por ejemplo, nosotros propusimos hace 1 año más o menos la baja de los sueldos de ministros, secretarios, directores de más de 150.000 pesos, no me acuerdo cuándo era, que hoy los cobra un montón de gente. Entonces, el gobierno es solidario, pero es solidario con la ajena, con la de ellos no es solidario, nunca ha sido solidario, porque no se han bajado un solo peso. Y la realidad es que a mí me parece que cuando hablamos de ser solidario, lo mejor que se puede hacer es dar el ejemplo. Y el gobierno como gobierno no lo ha dado, y lo hablamos el otro día con la titular del Nodio. ¿Sabe cuánto gana la titular del Nodio? No, ¿cuánto gana? 770.000 pesos, ¿puede ser? No sé. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos. Entonces,
La realidad que Igual la hay una comisión solidaridad, bicameral que funciona en la Cámara de Senadores y Diputados, que es quien debe controlar en definitiva el funcionamiento de la Defensoría del Público. Usted se está refiriendo justamente a Miriam Lewin, que es la titular de la Defensoría del Bueno, Público, sí, pero y hay una comisión bicameral aquí que que es de quien depende en definitiva. Seguramente ahí está la información, ¿no? Claro. Vamos a pedirla. Porque es público, debe ser pídanla, público. por favor, pero por eso digo, cuando tenemos que ser solidarios, seamos solidarios en serio, no de la boca para afuera, sino que metamos la mano en el bolsillo, porque todos sabemos muy bien que 770.000 pesos. En el caso de que usted pues, me confirme lo que yo digo, y si no es así, le pediría que me diga si me equivoqué o no. Lo vamos a buscar. No, pero en serio, porque la verdad que a mí me parece una inmoralidad, me parece que son Sí. cosas que hay que hablarlas. Y si fuera uno de los nuestros, también sería una inmoralidad. Porque no corresponde en un momento como estamos ahora que pase una cosa así. Me parece un disparate, así como me parece un disparate que Aerolíneas Argentinas está repartiendo comida, y como me parece un disparate que hayamos mandado en una actitud propagandística los aviones de Aerolíneas a buscar 300.000 vacunas cuando las podríamos haber traído por el 20% del dinero ese que se podría haber usado para otra cosa. O sea, las cosas que son ridículas, las haga el que las haga. Y la verdad que están haciendo, a hoy les toca gobernar, y la verdad que están haciendo muchas cosas que están mal. Entonces, simplemente hay que marcarlas, ¿no? Para corregirlas. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Lo queremos liberar porque sabemos que se tiene que conectar ahora al plenario de comisiones que vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que gracias por haber establecido este contacto con nosotros. Unos minutitos. Gracias por llamar, les mando un saludo a todos, que tengan lindo día. Un saludo, hasta luego. Bueno, ahí dejaba algunos títulos el diputado Torello, algunas de ellas seguramente Y son varias dudas. para confirmar, sí. Varias Y dudas. sí, también, es cierto. Pero bueno, como ya terminamos la nota, yo me reservo los comentarios, pues si no se los hubiese hecho a él. Bueno, vamos a fijarnos cómo están conectándose los diputados a este plenario de comisiones, a donde hoy van a seguir avanzando, escuchando a los tributaristas. Por ejemplo, recién decía Torello, quieren saber cuál va a ser el gasto fiscal de esta modificación del impuesto a las ganancias, cómo se va a cubrir, qué dinero se estima puede reingresar al fisco a través del consumo. Bueno, esa va a ser seguramente otro detalle. También va a venir el subdirector general de fiscalización de la FIP, que es Julián Ruiz, a dar más detalles seguramente de muchas de las dudas que no se saldaron en la reunión del martes. Hay que decir que lo que se planteó por lo menos en el inicio de la comisión anterior, que fue el día martes, es que hay un tiempo especificado ya de antemano, que por lo menos los presidentes de las comisiones lo establecieron, ¿no? Era de 3 horas el día martes, hoy se espera que sea entre 2 y 3 horas también, son 5 los invitados, no son tantos, y mañana, que va a ser una jornada más larga porque vienen alrededor de 8 o 10 secretarios generales de los sindicatos, ahí sin duda va a haber más interacción, ¿no? Claro, y que seguramente sea parte de lo que sucedió en las dos reuniones que mantuvo Sergio Massa con los sindicalistas. No sé si ya está la lista de quiénes van a ser los que van a formar parte. Estaría bueno para repasarlo porque eso va a suceder mañana. Y esta reunión entonces sería de entre 2 y 3 horas según cada uno de los expositores, demande tiempo para poder contar y seguramente responder preguntas, ¿no? Sí, ahí sobre algo que decía recién el diputado Torello, sobre de dónde se va a sacar el dinero para financiar el tema de ganancias, ¿no? En una reunión reciente con CEOs y gerentes de empresas norteamericanas, aquí en la Cámara de Diputados la hizo el presidente Sergio Massa por Zoom, le preguntaron lo mismo, los CEOs, y les respondió que el Estado argentino se está ahorrando de pagar 7.000 millones de dólares de deuda externa gracias a la renegociación que hizo el ministro Martín Guzmán. Y entonces el Estado tiene más capacidad para afrontar este tipo de situaciones. Es decir, que liberar 41.250 millones de pesos, que fue lo que blanqueó el otro día la FIP, y que, según la oposición puede ser un poco más por las deducciones que se le están agregando en el transcurrir al proyecto, ¿no?
Sí. Te cuento que mañana van a Dale. venir Héctor Daer y Juan Carlos Acuña, van a estar presentes como secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. También va a estar Sergio Palazzo en representación de la bancaria, va a estar Carlos Minucci, que es el secretario general justamente del Personal Superior de Energía, va a estar Héctor Amichetti de la Federación Gráfica Bonaerense, también desde el transporte del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor va a estar Piñanelli, justamente, va a estar Hugo Moyano como secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, también Hugo Yasky en representación de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, y también de la CTA Autónoma va a estar Ricardo Peidró, que bueno, son parte de las distintas expresiones que hay del sindicalismo argentino, sobre todo que reúnen a la mayor cantidad de trabajadores afiliados, ¿no?, de los gremios. Ahí hablando de Piñanelli, también hay que decir que viene una ley automotriz aquí al Congreso de la Nación, la anunció el presidente en conjunto con las empresas y los sindicatos en un modelo de cooperación tripartita que parece interesante para desarrollar en otras actividades, ¿no? También Estado, empresas y sindicatos. Una ley que viene de las que van a venir, que son importantes aquí en la Cámara de Diputados, ley de hidrocarburos, la discusión de las tarifas que se planteó también aquí en las entrevistas también viene al Congreso de la Nación, es decir, que tenemos este año una agenda muy marcada por lo económico, digamos, si bien está atravesado por lo electoral, pero la economía va a estar un poco en el candelero de la discusión aquí en la Cámara de Diputados. Ahora, todavía no se renovó el protocolo. Estas son todas reuniones informativas. No hay capacidad de emitir un dictamen. No, no sería legal emitir un dictamen porque no está en función el protocolo que había vencido el 11 de febrero, porque tendrían que estar acá presentes. No funcionaría, no sería legal que hagan firma digital de los proyectos porque no está el acuerdo de la Cámara. Y ahí hay una tensión, ¿no? Porque termina esta ronda de consultas, los diputados también podrían discutir, pero no existen reuniones informativas sin invitados, en definitiva, ¿no? Porque la idea es, bueno, justamente reunir información. Claro, la excusa de que venga alguien a explicar detalladamente. Así que ese es un gran problema. Yo asumo que la semana que viene y un poco ayer los presidentes del Interbloque de Juntos por el Cambio ya se reunieron con Sergio Massa, deben haber empezado con ese acuerdo político, porque el protocolo es un acuerdo político, y también hay ahí mucho trabajo estratégico con el bloque que tiene como referente a Graciela Camaño para poder incorporar modificaciones dentro del reglamento. Para eso también tiene que ir el proyecto a una comisión en particular, aprobarse, dictaminarse y luego ir al pleno de la Cámara y en una sesión darle una aprobación con una mayoría especial, además, que son los 2/3, porque es la modificación como de la Constitución de la Cámara. Sería justamente por el protocolo y todo lo que está en discusión, le preguntaba al diputado yo por el costo político que puede llegar a tener la oposición al aparecer como trabando una ley como la de la modificación de ganancias, que es una ley que la gente está esperando, ¿no? Por supuesto. No estamos hablando de la reforma judicial, que puede ser una ley polémica, institucional, sino que estamos hablando de algo que afecta directamente la vida de muchísima gente. Directamente, que te implica llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes. Totalmente. O sea, entonces ahí, a ese punto estaba referida mi pregunta sobre el costo político. Sí, ahí estamos viendo, bueno, muchas pantallitas, que es lo que indica que la cantidad de diputados se van conectando a esta plataforma, mediante la cual, insistimos, todavía trabajan de manera informativa. Son los diputados de las dos comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, más la participación de, ¿cuántos tributaristas eran? 5. 5, sí. Son 4 contadores y uno que viene de la subdirección de Finanzas, justamente, de la FIP. Bueno, que se suma al trabajo de haber escuchado ya a 3 funcionarios, o bueno, sí, son 3 funcionarios, sí. Por más que uno haya sido secretario, también es un funcionario, que eso también ya ocurrió. Y el resumen de lo que pudieron haber manifestado en esas reuniones también informativas, con el presidente de la Cámara de Diputados, me estoy refiriendo a la participación de los 2 grupos grandes de sindicalistas que estuvieron en esa mesa ampliada. Bueno, un resumen, supongo que de todo eso llevarán mañana a este plenario de comisiones quienes conformen, digamos, quienes tengan el rol de ser expositores, que seguro trasladarán no solo lo de su propia actividad, sino un poco las cuestiones que tienen en común, las horas extras, los viáticos, los gastos por educación, por guardería,
familia, el aguinaldo también, que son todos los ítems que conforman o que pueden elevar un poco el salario. Y recordemos, Melina, que la presencia de la AFIP también en esta ronda de hoy de los tributaristas está relacionada con la modificación del monotributo, que digamos, es lo que se está tratando en forma paralela a la modificación del impuesto a las ganancias. Claro. Ya había marcado muy claramente Mercedes Marcó del Pon, la titular de la AFIP, el interés de ese organismo por ir, digamos, achicando el padrón de monotributistas para que, digamos, pasen todos, todos no, los que se puedan al régimen general. Claro. Y bueno, esto es parte también de la discusión que se está dando, como un impuesto va enganchado también con el otro, ¿no? Claro, sí, no solamente debatir sobre la modificación del impuesto a las ganancias, sino el reclamo principalmente llevado por la oposición de que los autónomos habían quedado exceptuados de esta modificación y seguirán tributando el impuesto a las ganancias, mientras que el trabajador en relación de dependencia que cobre menos de 150.000 pesos no va a tributar, más allá de todas las cuestiones que estuvimos mencionando. Pero bueno, gran parte de esa cuestión estaría resuelta por la modificación de las categorías del monotributo, recuperando parte de la población de los autónomos. Sí, yo entiendo que también parte de los tributaristas que van a venir hoy van a aclarar un poco qué impacto tendría esa ampliación. Bueno, nos quedamos entonces en vivo con el plenario de comisiones, siguiendo bien de cerca el informe que puedan acercar cada uno de estos contadores que va a participar de esta reunión informativa. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau.